Hola a todos. Estoy viendo si se conecta Julián, así ya lo puedo ingresar. Hola. Se dan cuenta que es mi primer vivo, queriendo invitar a alguien que ingrese. Julián, por acá estás. ¿Dónde estás, Juli? Acá está. Estoy esperando a Román. Hola, ¿cómo les va? Estoy dormido. Hola, Julián. Pudimos, Lo logramos. viste, al final no era tan difícil. Podíamos. Ahí está. Yo tengo apaisado el celu, por lo tanto vos a mí me salís de costado. Después lo voy a dar Ah, vuelta. yo te Que veo todavía acostado, vos no te preocupes. así que no sé cómo los ven los demás. Y Juan, Yo creo que los demás te van a notificaciones ver apaisada a vos y a a mí, mí ¿no? Porque estoy derechito. bien. Sí, sí. Hola. Bueno, en un ratito lo doy vuelta porque no puedo. A ver si se mantiene ahí. Si se mantiene el celu. ¿Cómo está Córdoba? ¿Frío hoy? Mucho. Uf, sí, si acá hace Se frío me no ve me al quiero revés, imaginar allá. sí, ya sé que se me ve al revés porque tengo apaisado el celular. Se me ve al revés, me dice. Es que ya así tengo que estar. Tal cual, ahora sí. Quizás así salgan las cosas un poco más derechas. Hoy se hace mucho frío acá. Así, ahí se los ve bárbaro, dicen. Bueno, bárbaro. Gracias, Moni. Acá estamos. Ay, gracias por todos los que se están sumando. Recién decíamos con Juli de todos los mensajes previos que hemos recibido, ¿no, Julián? No, es Y terrible, sí. La digo, qué expectativa. lindo. ¿Cuánta expectativa? Yo diría que no sé si la expectativa la sostengan, sino que nos conectemos desde el cariño. Así No, Sune, compartimos. por favor, un Hola, poco más. Lu. Sí. Pero bueno, Hola, pensá San. que la gente ya está acostumbrada Fisiatría. a esto. Sí, Ortega, Sí, un la gente sí. maestro de la fisiatría, compañero del La hospital. gente sí, yo no. Ah, bueno, hay que llamarnos. Tal cual. A ver, ahí queda. Mira, mi celular está perdiendo el equilibrio. Tendría que ir al osteópata. En cuarentena es medio complicado. Mm. Increíble cómo Ortega se lleva todo siempre, ¿eh? Fisiatría 10. Así que bueno, sí, acá también está haciendo frío en Buenos Aires. No me quiero imaginar lo que es el frío de Córdoba, pero acá Está un poquito está fresco. cada vez Un mayor. poquito bastante. Sí, un poquito bastante. Como no tengo idea de la hora, estamos ahí, son el Más o menos 35, son, sí, 37. ok. No sé qué dice, Lisandro. Eso sería. Nissan, otro ahí del hospital. Por favor. Ajá, bueno, bueno, ya de entrada empiezo a agradecer mucho. Primero a Melina, porque es la que estuvo haciendo toda la promoción, la publicidad, el flyer, etcétera. Así que si se enteraron es porque ella estuvo trabajando un montón para esto. Para esto que surgió, Julián, ahora le contamos,
Ujú. Ay, qué formalidad, ¿no? Porque te tengo que presentar. Qué loco. Te tengo que presentar, Julián. Pero bueno, esta charla surgió a partir de charlas que vamos teniendo con Julián periódicamente y un día estuvimos eh, compartiendo los pareceres y lo que nos ha pasado en el consultorio en estos últimos tiempos de cuarentena y cómo Julián registró sintomatologías que tenían que ver directamente con el campo emocional que se manifestaron en el cuerpo y con experiencias vividas específicamente durante este periodo. Entonces, Julián Romani es médico, fisiatra, ahí andan todos los de fisiatría, ¿no? Yo me tengo que poner los Ujú. anteojos para entender lo que están diciendo. Y especialmente este abordaje de una mirada tan integral que él tiene y tan empáticamente con el otro, tiene que ver con la osteopatía, la acupuntura, bueno, hacer terapia neural, ahora estás con naturismo, etcétera, Sí, bueno, etcétera. Pero me amplio. acuerdo, Julia, bueno, yo, para quienes no me conocen, soy Zulma, Zulma Doviak, y hago terapia transpersonal integrativa. Y hace un rato estaba acordándome, Juli, cuando un día hice el registro, que te dije, qué buen registro que tenés de introspección con tu propio cuerpo. Ujú. Después fui testigo también de tu registro que haces con el cuerpo del otro. Y me acuerdo que ese día me dijiste, es que hago lo mismo, Zul, pero desde la osteopatía. ¿Sí? ¿Te Sin acuerdas de ese ninguna duda, comentario? sin ninguna Y duda. esto de hacer lo mismo, por supuesto que trabajamos desde áreas y disciplinas diferentes, pero el hacer lo mismo tiene que ver con esto de poder tener una mirada integral del ser humano, donde conectamos con lo que pasa a nivel del cuerpo, de las emociones, de la energía y, por qué no, de lo espiritual. Y, y bueno, vos también recorriste varias disciplinas, yo también, y por eso llamo integrativo al espacio de terapia transpersonal. Entonces tiene que ver con eso, Ujú. con ayuda a despertar conciencia, ¿no? Con a ir a la introspección. Y me gustaría que cuentes qué es la osteopatía para vos. No solamente qué es la Bien. osteopatía, sino qué Mira, significa en vos. para esto que decís, primero una definición de la osteopatía es, el osteópata es el que dialoga con el tejido. Muchas veces se habla que la osteopatía justamente busca hablar y que es como el psicólogo del cuerpo. ¿Por qué? Porque el psicólogo, de cierta forma, va interpretando las palabras y nosotros lo que vamos interpretando es la movilidad de las diferentes estructuras del cuerpo. A mí me gusta siempre que el paciente viene a la consulta, por lo general los que nunca tuvieron un acercamiento a un osteópata, es comentarles qué es lo que hace el osteópata. El osteópata lo que hace es, en líneas generales, tratar dolores osteoarticulares. ¿Qué es el dolor osteoarticular? Es el dolor que uno tiene por el cual va al traumatólogo y el traumatólogo lo manda a kinesiología. ¿Por qué digo esto? Porque dolor es un mundo súper amplio, como hoy vamos a ver, los enfoques que se pueden hacer son muy variables, entonces lo importante es entender qué tipo de dolor es el que trata el osteópata. Y una particularidad que tiene la osteopatía es que si bien el 95% de nuestras consultas son por dolor, el osteópata lo que no trata es el dolor. ¿Qué es lo que Ajá, evalúa y lo que trata el osteópata? Lo que trata es la movilidad de los tejidos. Sería, si yo voy a ajá. consultarte a vos, Zulmi, porque tengo angustia, vos no vas a darle prioridad a la angustia en sí, sino a intentar entender por qué yo tengo esa angustia. ¿Por qué? Ujú. Porque si no lo que vamos buscando son parches que tapen esas sensaciones. De la misma forma que si vos tenés un dolor y lo querés parchear, lo que haces es tomar medicaciones que cumplan esa función. De esta forma, que el osteópata no trata el dolor, yo lo que le digo al paciente es, si vos venís y me decís, mira, a mí me duele la rodilla, y yo encuentro que tu rodilla se mueve bien, no es una articulación sobre la cual yo voy a trabajar, porque yo justamente no trato dolor, sino que lo que trato es movilidad. Ahora, si no se mueve la cadera, si no se mueve el tobillo, sobre esas articulaciones tenemos que trabajar para que se vuelvan a mover y para que todo el sistema vuelva a trabajar en forma integral. De la misma forma
que nosotros tratamos la parte osteoarticular, también evaluamos la parte visceral. Porque, ¿qué tiene que ver lo visceral? Yo siempre lo que explico es, no es que nuestras vísceras están flotando, levitando en alguna parte del sistema, sino que están adentro del cuerpo y que van a responder a cómo nosotros funcionamos y que van a trabajar en forma conjunta con el sistema osteoarticular. Así que, en líneas generales, eso es un poquito lo que hace el osteópata. Si bien es muy amplio y cada vez van siendo campos más amplios de abordaje y hay muchas o diferentes disciplinas dentro de la osteopatía, ese es como un pequeño resumen. La idea es esa. La idea es que el osteópata no trata dolor, sino que trata movilidad y lo que busca es entender qué es lo que pasa en el cuerpo e integrarlo. Dime, Zulmi, Aunque querías vos decir algo. recibís prioritariamente pacientes con dolor. Aunque el motivo de consulta es el dolor, lo que cambia es el abordaje. Por eso, en cierta forma, es Ajá. parecido a un abordaje más del que puede hacer un psicólogo en cierta forma, por el hecho de que nosotros no buscamos parches, sino que lo que intentamos es entender qué es lo que está pasando y ver de qué forma le podemos dar una solución a eso. Y ahí Mm. también viene este tema. ¿Todos los dolores son osteoarticulares, son mecánicos? No. Podemos decir que ahí la parte emocional cumple otra función muy importante, de la misma forma que nuestro sistema visceral, nuestro sistema digestivo también cumple otra función muy importante. Eh, Podemos plantear de que entonces todos los dolores son mecánicos, no, todos los dolores son emocionales, no, todos los dolores responden a una alteración bioquímica, no, todos somos individuos y algo que pasa mucho en la medicina es que nosotros vemos generalidades, intentamos ver el mayor número de pacientes, ver metaanálisis o estudios muy grandes con muchos pacientes para tener una estadística y en base a eso tomar una conducta terapéutica, cuando en realidad lo difícil es cuando nosotros estamos en ese lugar de pacientes, no queremos ser una estadística. Nosotros tenemos una historia, tenemos una individualidad, nos pasan cosas y nosotros queremos que nos escuchen. Queremos poder contar nuestra historia. Así que bueno, de ¿Y eso se cómo trata un poquito. conectamos con la escucha justamente ante un ser que viene a consultarte y por qué la osteopatía te conecta tanto a tu esencia? O por lo menos ¿Qué? esa es mi apreciación, ¿no? De que es la osteopatía lo que a vos... Sí, sin duda, la osteopatía para mí es un montón. Eh, y es, espera, Zulmi, repetime, ¿por qué es el Esto de la abordaje? escucha, ¿sí? Entonces, Sí, ¿cómo podés describir tu escucha ante el otro? O sea, ¿quién es Julián escuchando al otro? ¿Sí? qué Y pregunta. que, Mira, pero es en realidad a mí como se me complica, entonces, pero por el hecho de que ya después de muchos años y haber estudiado un montón de cosas, la percepción que vas teniendo es claro. distinta. Claro, Exacto. totalmente. Y ahí también El- quería que llegues, porque vos también vas incorporando muchas especialidades, mucho conocimiento, mucha información, y llega un momento en que uno va integrando y desde Ujú. ahí lo va viendo. Tu herramienta de abordaje o de poder recibir a alguien desde la osteopatía, pero también está en vos toda esa otra integralidad. A ver, sin duda yo lo que siempre le explico a los pacientes es eh, mi, mi- mi forma de tratamiento osteopático yo ya es complicado porque intento explicarle que no hago tanto osteopatía en sí, porque yo hago muchas cosas que están fuera de la osteopatía y que es totalmente injusto si después el paciente va a consultar a otro osteópata que no haga las cosas que hago yo, termine no siendo osteopatía algo. Entonces para eso prefiero correrme a un lado yo y decir, no, bueno, mi abordaje es distinto por todas las cosas que Ujú. fui estudiando y en realidad lo que uno intenta es hacer lo mejor para el paciente. Pero sí, sin duda mi visión, yo ya partiendo de la base que yo pincho a algunos pacientes y ya con eso no es osteopatía, ya sea que los pinche con una medicación o que los ¿Qué pinche estás, con qué estás diciendo acupuntura, con que pinchas a un paciente? ¿Qué estás cuando aplicando pincho un ahí? paciente puede ser con acupuntura, con una aguja, puede ser con procaína, que es un anestésico local, que en realidad la función del anestésico no lo usamos como anestésico, sino que lo usamos por este componente bioeléctrico. ¿Qué sería un componente bioeléctrico? La medicación actúa bloqueando ese potencial, esa electricidad que viaja por el cuerpo. Entonces, si nosotros actuamos sobre esa electricidad, lo que hacemos es modificar la permeabilidad de esas estructuras. Uno puede elegir esos
usar esa medicación en puntos de acupuntura donde ya hay una conductancia, donde ya la electricidad que viaja por ese punto es distinta. Después yo muchas veces puedo recurrir a medicaciones, que si bien por mi perfil yo termino usando más medicaciones homeopáticas, no significa que siempre recurra a esa, porque muchas veces también recurro a lo alopático. Pero a lo que voy es, el osteópata por lo general no pincha al paciente, el osteópata no da medicaciones, el osteópata tiene otra identidad distinta a la que yo puedo llegar a tener, pero bueno, parte en base a todos estos años, pensad que ya llevo más de, no sé, 12, 13 años como osteópata. Entonces, bueno, fui adquiriendo un montón de herramientas y con la medicina sumé un montón de cosas, que la idea es justamente esa, es poder interpretar de la mejor forma lo que le pasa al Lo paciente. que yo llamo sanación osteopática, que vos haces sanación osteopática. Qué palabra, ¿eh? Vos Palabra ponele después el grande. nombre que quieras cuando termines de armar tu metodología. Por el Sí, momento. esperemos. En realidad, mira, yo siempre digo, en el momento que yo deje de estudiar, no sé si voy a querer seguir trabajando. A mí lo que me motiva a trabajar es la curiosidad, el querer aprender y el poder entender qué es lo que le pasa al otro desde otro lugar. Así Mm, que espero que esta curiosidad me persiga por bastante tiempo. mm. Bueno, está dentro tuyo, ¿sí? ¿Sí? Esperemos que así sea. Así que bueno, ¿Querés que empiece ahora, a contar algunos de los casos que habías recibido en este tiempo y conectaste con esto de la experiencia particular de estar en cuarentena y cómo surgió una mira, cómo sintomatología en tu surge, cuerpo? primero es cómo surge el tema este de esta charla. No sé, yo Ajá. soy paciente de Sulmi y siempre hablamos de esto, ¿no? De la importancia de las emociones y cómo las Yo también emociones atendí con él influyen. 2 veces. Por eso es nuestro trato y Por nuestra charla eso, amena. por eso hablábamos y hablábamos y hablamos y compartimos. Una de las cosas Por eso que digo, yo y por escuché, eso, disculpame Julián, por eso ¿no? también esto de la sanación osteopática, fui testigo del quehacer y de la conexión con el otro y cómo se abre a lo que podríamos llamar distintos planos de conciencia relación a los distintos aspectos que constituyen al ser. Y en eso es donde quedé ahí como, wow, Experiencias que vamos buenísimo. pasando. Mira, son una de las cosas que yo Ujú. escuché en este tiempo y una frase que a mí me encantó es que no todo lo lindo es bueno y no todo lo feo es malo. ¿Qué significa esto? Si bien el dolor lo podemos ver como una experiencia que es fea, no necesariamente tiene por qué ser algo malo. Es decir, el dolor es un mecanismo que a nosotros como especie nos permite subsistir. Es uno de los mecanismos de defensa más importantes que tenemos. Entonces, si lo vemos de ese lugar, si bien es una experiencia que es fea, también tenemos que entender de que en realidad es algo bueno, es algo que nos permite seguir creciendo y es algo que nos defiende, ¿sí? Cuando pasa a ser el dolor malo y feo, es cuando nosotros no abordamos ese conflicto de la forma adecuada, cuando no le damos ese lugar, ese espacio y cuando no entendemos ese mensaje que nos da. A mí una forma que me gusta ver el dolor es que el dolor es un mensaje. Es decir, es algo que el cuerpo nos está diciendo y que nosotros tenemos que tener la capacidad de poder interpretar. Entonces, si nos quedamos con que no solo el dolor genera esto, sino que las emociones son también esa forma de darnos un mensaje, ¿qué pasa cuando nosotros no le damos ese lugar, cuando no le damos esa prioridad a esa emoción? Eso lo que va a hacer es que nosotros las vayamos bloqueando y que no las vayamos interpretando de la forma correcta. Entonces vamos viendo que el dolor y que la emoción van teniendo puntos en común. Si vos me querés dar un mensaje a mí y me mandás un mensaje de WhatsApp y yo te clavo listo, me llamás y yo no te atiendo, pero vos me tenés que dar ese mensaje, me mandás un mail, venís a mi casa, me tocas el timbre, vas buscando diferentes estrategias para dar ese mensaje. Ahora, si yo no lo escucho, Ujú. si yo lo tapo, ese mensaje que vos no me estás dando me va a ir generando más problemas o van a ser cosas que yo no voy a ir resolviendo. ¿Sí? Entonces, frente a esto, algo que es clave y que me encanta hablar en el hospital es el paradigma, los nuevos paradigmas. ¿Por qué? Porque paradigma básicamente es Hay la alguien que te forma que está súper tenemos. saludando.
Ay, sí, Así. uff, sí, sí, del San Martín, por Dios, gente inteligente sí hay ahí en la Universidad de San Martín. Si nosotros vemos al paradigma como son el conjunto de ideas, el conjunto de conocimientos que explican nuestra realidad tal cual como la podemos ver e interpretar hoy, vamos a ir viendo que en la medida de la historia del ser humano hubo diferentes paradigmas. En su momento un paradigma era que la Tierra era plana, que estaba sostenida sobre tortugas, que estaba sostenida sobre elefantes, y esa era la realidad que teníamos. No había otra forma de entenderla. Después los conocimientos fueron siendo cada vez más superadores y de esta forma llegamos a una idea en la cual Dios y la iglesia eran el centro de todo y eso era el eje y entonces todos nuestros conocimientos tenían que ir a partir de eso y después llegaron personas que revolucionaron esos conceptos, que fueron Descartes, que fueron Newton, y que fueron a decir, está todo bien con Dios, está todo bien con la iglesia, pero es hora de que encaremos el conocimiento humano desde otro lugar, es hora que nosotros nos distanciemos, es hora de que empecemos a tener un pensamiento lógico. En ese momento, eh, a partir de Newton, él lo que plantea es, bueno, veamos al hombre, dentro de las cosas que planteó, como si fuera una máquina. Empecemos a entender el conocimiento humano como si fueran pequeñas partes, como si vamos a subdividir ese conocimiento y que cada uno sea específico en un conocimiento, en una parte. Esto fue muy bueno para la historia del hombre y también entendamos de que fue muy bueno en el 1600. El tema es cuando hoy, en el 2020, seguimos dando prioridad a ese pensamiento mecanicista, cuando ya pasaron muchos siglos y cuando hoy por hoy la medicina nos sigue dando ese mismo tipo de respuestas. Cuando vos vas a un especialista y cada vez es más específico el conocimiento, si bien es más grande, es más específico, ya Sí. estamos en un cambio de paradigma en el cual la idea es que empecemos a integrarlo. Y si entendemos de que en este paradigma mecanicista el hombre es una máquina, no le podemos dar lugar a las emociones, no le podemos dar lugar a una parte más sutil como es la espiritualidad. Ahora, si seguimos esta línea de razonamiento y entendemos que culturalmente nosotros podemos dividir al mundo en Oriente y Occidente, y entendemos de que Occidente está planteado como un lugar donde se Uno prioriza más más lo uno igual a material, tres. claro, y sí, Uno tal más cual, uno igual a tres. la especialidad es así. Si dejamos de lado este, volvamos al occidente. En occidente nosotros priorizamos lo material, no le damos importancia a las emociones, no tenemos un desarrollo emocional, no tenemos un desarrollo espiritual. Entonces entendemos que lo que es real es lo que podemos ver, es lo que podemos tocar, que es dónde queda cuando nosotros desarrollamos un conflicto emocional. Si es algo que no fuimos educados para poder identificarlo. Nadie nos dijo, mira, esto es una emoción, así se trata, así se siente, vos la podés hablar, vos lo podés decir, y más en el día de hoy, ¿no? Con la importancia que tiene este mensaje hoy, que la gente se pueda expresar, que sea libre de expresarse. Ajá. Entonces, cuando tenemos un problema con eso, ¿dónde se expresa? Bueno, una forma de expresarlo es en el cuerpo. ¿Por qué? Porque en el cuerpo lo tocamos. Si a mí me duele en la espalda, si yo tengo una situación emocional que no puedo resolver y pasa por otro lado y no me importa y no la resuelvo, y después me aparece un dolor de espalda, voy al médico, me hace una imagen y encima en la imagen aparece que yo tengo una lesión, ya está, es concreto, es Occidente puro diciéndonos, tu dolor lumbar viene por ese problema en la espalda. Listo. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Dónde queda esa emoción? Esa es esta Ese idea de sentir, pensamiento, ¿no? la Ese experiencia que sentir, está totalmente. circulando dentro de este cuerpo que es lo que somos. Y ahora si vamos un poquito más profundo y queremos ver qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud respecto al dolor, vamos a ver que para ellos lo definen como una experiencia sensitiva y emocional desagradable que puede estar asociado a una lesión tisular real o potencial. O sea, analicemos la definición. La Ajá. Organización Mundial de la Salud ya nos está planteando de que el dolor se asocia a las emociones. No tiene sentido seguir tratando el cuerpo en forma mecánica, ¿sí? Solamente tener ese concepto mecanicista. Y también dicen de que no necesariamente la lesión tiene que ser real.
¿Qué significa que no haya una lesión real, sino potencial? Significa que yo pido un estudio y no necesariamente lo que yo estoy viendo en ese estudio se correlaciona con lo que le está pasando al paciente y con ese ¿Qué le dolor está que pasando tiene con el el motivo que paciente. está el dolor? Mm. Tal cual. Y si seguimos con esta línea de pensamiento y nosotros entendemos de que una persona que tiene un conflicto emocional o tiene un pensamiento que es rumiante, algo que no puede resolver, algo que un problema en el laburo, un problema con su pareja, un problema fuera cual fuera, llega un punto en el cual nuestra psiquis se satura, llega un punto en el cual nos dice, flaco, basta, cortá un poco, y no podemos cortar con ese pensamiento. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué rol tiene el dolor? El dolor hace que vos te concentres en vos, que mires hacia adentro, que mires hacia esa parte que te duele, hacia ese hombro, hacia ese problema lumbar, y que dejes de pensar en el afuera. Te está diciendo, flaco, cuídate, o flaca, cuídate, pensá en vos y dejá de pensar en esto, o resolvelo. Tomá una conducta proactiva en base a lo que te pasa. Así que bueno, desde esta idea, lo que buscamos es, voy a plantear diferentes casos que yo fui viendo ahora, casos que fui viendo en el consultorio, y de personas que claramente, como todos, estamos desbordados, con incertidumbre, con angustia, con soledad. Entonces vamos a buscar la forma de ver qué nos pasa y ver si todo dolor que tenemos en realidad se correlaciona con un problema mecánico o en realidad podemos ver que tiene un problema o una correlación un poco más emocional. Acá Y dicen, acá es, lo ideal sería identificar antes de explotar. Claro. oh, Bueno, no, un poco, no, pero también es eso un lo que poco vamos a hablar también con Sulmi. vamos hacia eso, que es que aprendamos a escucharnos, ¿no? Un poquito también Tal lo que queremos cual, transmitir entre los dos es eso, que empecemos a tomar conciencia de conectarnos con nosotros mismos, de ir hacia adentro y empezar a aprender a escucharnos. Sería tal uno de, cual. los, de nuestros mensajes de hoy. Mm. Y justamente eso, y tomar una conducta proactiva. Es decir, no me alcanza con, bueno, identifico la situación o el momento en el cual yo me peleé con mi jefe, listo, es por eso. No, tenés que identificar qué te pasa, porque está bien, el problema fue que te peleaste con tu jefe, pero ¿a qué te lleva esa pelea con tu jefe? Si no tenés esa posibilidad de hacer ese camino, el día de mañana no va a ser tu jefe, va a ser uno que te chocó el auto, va a ser X persona y tu respuesta va a seguir siendo la misma. Entonces, bueno, vamos a Mm. contar uno de los casos que yo vi ahora en esta cuarentena. Mujer de, no sé, más o menos 50 años que viene al consultorio. Imagínate, principio de cuarentena, yo, después de estar solo, encerrado tanto tiempo, quería hablar con la gente. Entonces, nada, paciente que viene, Como a vos también contame te cómo pasa lo está. mismo. ¡Puah! Claro que sí. Quiero hablar, contame qué te pasa. Eh, Estaba bien, estaba un poco angustiada y lo que me cuenta es que ella venía con un poco de mareo, con una sensación de inestabilidad, como que se caía. Y cuando empezamos a charlar, ella se empieza a angustiar y ya acá es importante cuando uno evalúa el dolor ver cuál es la respuesta del paciente cuando vamos hablando del dolor. ¿Se está escuchando? Discúlpame, Juli, ¿se está escuchando bien? Porque a mí me sale el sonido rebotado por momentos. Ah, yo te escucho fantástica, Zulmi. Bueno, dale, ¿Sí? dale. Sí, sí, sí. Entonces, frente a esto es, bueno, ¿qué palabras usa? Si una paciente o una persona te dice de que el dolor que tiene es desgarrador, en realidad no te está hablando o que el dolor le saca el aire o que usa palabras que se vinculan más a lo emocional que a un proceso estructural. Entonces, claramente le están pasando otra cosa. Si encima a esa persona se le llenan los ojos de lágrimas cuando te está contando que a esta mujer le pasó, cuando yo le empecé a hablar, bueno, pero contame qué te pasa, qué te está pasando, cómo la estás llevando, cómo están tus hijos, cómo está tu marido. Y en ese momento me dice, no, el tema es que esta paciente que consulta por inestabilidad me cuenta que su marido trabajaba en otro país, en Sudamérica, y cuando empezó la cuarentena, se quedó en ese país y hacía 3 meses o 2 meses en ese momento que no lo veía, que ella se sentía sola con sus hijos, que se sentía desbordada. Entonces, claramente lo que le estaba pasando, si bien era un síntoma físico, le estaba pasando otra cosa. Entonces, Ujú. ¿qué es lo que hay que hacer? Yo claramente le puedo dar una medicación,
para que le baje ese síntoma, pero ella va a seguir con su conflicto. Entonces lo importante es lograr identificar en estos pacientes cuando hay un conflicto emocional de que en realidad la causa que tiene es otra, que viene por otro lado, que si bien hoy es esta sensación de inestabilidad, el día de mañana puede ser otra cosa. Y también es eso, pensémoslo desde este lugar, que no sé, Sumi, si lo querés decir vos, pero la ausencia de su marido es esa ausencia de alguien estable, es la ausencia de esa persona que le da Exactamente. la fuerza, que le da un eje. Que no esté su Claro. marido lo que significa es que se le cae ese piso no es estable sobre el que ella está pisando. Entonces lo importante de poder escuchar al otro empáticamente y no solamente ir buscando la forma de ir tapando lo que le pasa. Y cuando hablo de tapar, también hablo de la osteopatía, porque no importa el abordaje que yo haga, yo puedo hacer diferentes abordajes para ir tratando un poco más la parte emocional, pero justamente no voy a ir a estar ayudando a que ella resuelva esa causa que la lleva a sentir esta inestabilidad. Y todos vamos a ir pasando diferentes cosas. Hoy yo creo que esta etapa nos está mostrando eso y es bueno que busquemos Mm. herramientas y que busquemos terapias que nos ayuden a poder abordarlo. ¿Sí? Es una gran oportunidad de ver nuestras sombras y ver de qué se tratan. No sé, Sunny, si vos querés Exactamente. Mm. Sí. acortar algo Mm. de este No, caso. justamente de eso también se trata. Estamos atravesando un periodo histórico en la humanidad y yo hasta no sé cuál quincena atrás de la cuarentena decía, bueno, cada quincena estaba como más o menos identificados algunas emociones mucho más intensas, ¿no? Al principio fue el miedo al contagio, la enfermedad, que la incertidumbre, la inseguridad. Y a medida que se va pasando el tiempo van aflorando cada vez más determinadas, irrumpen las emociones, y cómo no, pero por lo general están irrumpiendo aquello que ya traíamos y que no habíamos visto. ¿Sí? Entonces también es esto, luz y sombra, pongamos luz y esto qué sería, vamos a poner foco, a mirarnos, a aprender a sentirnos, a escucharnos, a conectarnos, porque aquello que nos está pasando con este periodo tan desafiante, también tiene que ver, primero que es totalmente esperable que todos tengamos un campo emocional que se está moviendo y movilizando con todo este periodo y se intensifica más un estado que el otro. Pero además se suele repetir patrones mentales emocionales ante este desafío. Y ahí es en esta escucha, como por ejemplo tu paciente que con los mareos y hablando con vos dice que el marido está lejos y puede empezar a tomar conciencia de cómo la inestabilidad tiene que ver con una inestabilidad emocional, de no sentirse contenida, acompañada, etcétera. Y si sigue un poquito más, podría ir encontrando de hace cuánto que vive en una situación donde está dependiendo de un otro para sentirse que está en eje o sostenida o contenida, cómo esto viene desenrollándose en su historia para que en esta situación se sienta tan inestable para generar un mareo y para poder ir a consultar por ese mareo, ¿no? Ujú. Entonces, es ir, como digo yo, las capitas de cebolla y metiéndonos más adentro para ver cuál es ese origen del conflicto, pero que ya existía en ella y ahora salió a la luz. Tal Y cual es meternos en la sombra es meternos más profundo para ir a conectar con que quizás había ahí una herida del pasado, una modalidad, un andamiaje de estar en la vida siempre sostenida por un otro. Y están saliendo todas las heridas del alma en este tiempo. Entonces también es sigo, lo que sigo es recalcando que más allá de todo el malestar que nos va produciendo todo este periodo, es una oportunidad de crecimiento enorme, pero tenemos que tener recursos, ¿no? Formas de decir, bueno, ¿cómo me miro? ¿Cómo acepto esto que me está pasando? Y dentro de este contexto, y con quién estoy viviendo, y si mi marido no está, y entonces estoy sola, y cómo es que me miro a mí misma en este estado. Sí, entonces se va complejizando todo, pero se van abriendo estas puertas y que si uno las abre se encuentra con uno mismo.
Siempre lo que digo es que uno va abriendo puertitas internas y se encuentra con uno, con lo que ya había ahí y está. Lo que uno no quiso ver, no pudo, una herida pasada, como también todos los recursos para poder ir transitando esto. Creo que ya Y lo, somos perfectos en ese diseño original del ser humano y del cuerpo. y la importancia de esta época, ¿no? En la cual tenemos ese permiso de preguntarnos. Fue cambiando mucho en pocos años Ujú. esta cuestión de poder estar abiertos a ver qué nos pasa, a ver qué emociones tenemos, a identificar emociones. Es súper difícil. Uno piensa, y no, y yo hoy lo veo con mi sobrina, que ella con 4 años logra identificar emociones y es gigante, gigante el laburo que hace mi hermana y mi cuñado, porque lo que es una piba que puede, una nena que logra identificar lo que le pasa. Eso es fantástico, eso es maravilloso. Sí, Y los todo este chiquitos cambio que están estamos siendo un viviendo, ejemplo, ¿no? Porque un chiquito de 5 años que te pueda decir, no, estoy triste, o diferenciar determinadas emociones, no es lo mismo que estar triste que estar enojado, o, ay, ¿no? tal Entonces, cual. Y, esto, generaciones en que somos prehistóricos ya, es, ni ahí, porque no nos conectaban con qué te y yo creo, pasa, Zulmi, pero de que para es un eso, sentir y una expresión de eso y conocernos. tal cual. Y no es solo los nenes, porque yo creo que los chicos siempre fueron maravillosos y mágicos. El tema es hoy los adultos cómo lo tomamos, hoy cómo los padres le dan ese lugar a los chicos, cómo hoy se le da otra importancia a que puedan expresarlo, a que puedan verlo, a que puedan sentirlo. Yo creo que sí, sin duda hay un cambio generacional y hay un cambio hacia algo mejor. Después vamos a ir viendo, siempre se critica todo lo que viene, a lo que está pasando, a que todas las generaciones que vienen son desastrosas, y sin embargo no, y sí, mira, acá hay colegios que tienen clases de reflexión, sí, sin duda, hoy hay, hay toda una generación que le está dando una apertura a las sensaciones, que le está dando una apertura a lo que nos pasa. Es maravilloso lo que está pasando. Y cuando estos chicos que tengan esas heridas no tan marcadas, que tengan esos sentimientos y que los puedan identificar, empiecen a ocupar los lugares importantes, yo creo que vamos a ver, por ahí ni lo veamos, pero creo que hay otra expectativa a lo que se viene. Así que nada, es fantástico. Y esto lo estamos diciendo en este contexto, donde no sabemos ni qué se viene, donde nos estamos todos reinventando, donde no sabemos cuáles son las formas y que está trayendo tanta incertidumbre. Por eso insisto, y creo que es lo que coincidimos ambos también, en el sentido de que sí o sí tomemos este tiempo para saber que estamos creciendo como seres, que es una evolución y que siempre hubo estos momentos evolutivos enormes donde nos convocan a ese salto para que la humanidad entera evolucione y entonces no están todas las formas ya preestablecidas. Ahora, para el, yo digo el ego, o el psiquismo, la personalidad, no está preparado, siempre tiene miedo al cambio y siempre necesita saber hacia dónde. Y ante esta incertidumbre, inseguridad, el no estoy trabajando, no sé cómo voy a seguir, hay un no saber generalizado de cómo se va a ir dando todo esto. Pero lo que vos venías diciendo es, sigamos sembrando estas semillas que tienen que ver con despertar a quienes somos. Y en este punto de estas últimas semanas donde yo estoy percibiendo que el mayor malestar, fastidio, además de alargarse tanto este periodo para retomar algunos hábitos que podemos decir que eran la normalidad, que ahí es donde yo pongo un señal de alerta, ¿sí? Eh, estamos convocados a mirarnos para que el terreno esté fértil, desechando las malezas internas y toda esta cuestión de restricción a la libertad que la estamos sintiendo desde afuera, podamos ver cuáles son las limitaciones internas que ya traíamos para esto, ¿no? Gestar ese terreno fértil que esté disponible desde el potencial que tenemos para unos padres seguir mostrándole el camino del ser a sus hijos, para poder conectar con el sentido de vida y cómo voy a construir o reconstruir
a partir de ahora cómo sigo, porque también es esto, ¿no, Juli? Que salir de este periodo tan trascendente para todos los humanos ahora, de la misma manera en la que entramos a este periodo, sería como un pasaje de tiempo de detención. ¿Estamos Ujú, detenidos? Pero podemos estar muy activos hacia adentro. ujú. Entonces, y hacia adentro incluso es mirando con quién estoy y qué me está pasando, si me enojé con mi pareja, si no estoy tolerando a los chicos, si, ¿no? Es como cada uno desde el lugar en que está viviendo este periodo y con quiénes se va, se va pudiendo mirar a sí mismo para apropiarse del poder de transformación que todos tenemos y que está adentro para después que están las cuestiones diferentes, ¿no? Hacia afuera. ¿Ya por dónde nos fuimos? ¿Habíamos dicho de estar hablando de esto? ¿Viste? No, no, soy muy la idea, pero bueno. Pero sí, sin duda yo creo que son cosas que nos van pasando a todos y que tengamos espacios de reflexión. Bueno, en este momento estamos nosotros dos haciendo una reflexión, pero que por ahí a otros Sí. les resuena, que es lo Seguimos que nos muchos pasa a escuchando y nosotros. gracias porque están ahí. Un montón, un montón. Sí. Y es eso, y a todos nos pega desde un lugar distinto y darnos esa oportunidad y sin duda, intentar ver esto como una oportunidad de crecimiento, sin dudas. Y la verdad me habías dicho una apreciación que es esto de el bienestar general sería, hay tips para decirle a cada persona, sea alimentación, meditación, ¿no? Como para lograr un Ah, estado de bienestar y que sin embargo a cada uno que llega es conectar en qué momento está viviendo y cuál de esos aspectos o herramientas es la que más está necesitando ahora porque está en sintonía con eso. No es como alguien que venga con una inflamación abdominal y vos conectás con todo su aparato digestivo, digo yo, lo estoy poniendo yo en eh, estos términos, vas a orientarlo más para la alimentación. Quizás a otro le podés decir, ¿y cómo, no sé, la meditación, que la meditación es una de las herramientas que quiero que hoy quede aquí sí, expuesto yo te porque diría, me Zulmi, parece. que con el tiempo que nos queda, nos quedan 15 minutos más o menos para que vos puedas hacer una Ajá. meditación. Así No, no que sé si si vamos a querés, hacer hoy, así que no, me parece que ¿no? está. Bueno, No, no, no. como quieras. 5 minutos, Sí, igual avísame. dale. Eh, la, Pero que esté dicho, la intención es esta, ¿no? Que esté dicho que la meditación es algo que, bueno, la tengo apropiada como herramienta en lo terapéutico también, pero también tiene que ver con la calidad de vida y ya de eso creo que no hay, este, eh, digamos, ninguna duda, y son muchos los colegas que están dando cuenta de esto, y que hay diferentes técnicas para ir conectando con el cuerpo y con nuestro interior, y que eso va trayendo todos los cambios bioquímicos, calmando la mente y pudiendo reconocernos y encontrarnos. Entonces, por lo menos que quede esto como la meditación es uno de los puntos saludables, ¿sí? sí, Pero sí, vos hoy me por hoy decías cuando, esto de que cuando llega alguien, ¿a dónde apuntás en función de ese listado mínimo de, bueno, todo esto trae bienestar? hoy por hoy lo que es saludable, yo siempre le digo a los pacientes, todos sabemos que la importancia de comer bien, por suerte cada vez hay más conciencia de la importancia de comer bien, de comer en forma saludable, entender de que el alimento puede ser tanto un tóxico como puede ser nuestra propia salud, darle esa prioridad, la importancia que tiene el descanso, la importancia que tiene la actividad física. Esas son cosas que ya hoy por hoy no se ponen en tela de juicio. La importancia de nuestra libertad, hoy por hoy todos priorizamos la libertad, priorizamos entender de que no estamos atados a estas cuestiones tan materiales, la importancia de poder mirar hacia uno mismo, la importancia de meditar. ¿Qué es meditar? Es poder conectar con vos. O sea, ¿y cuánta gente no puede conectar con uno mismo? Es un ejercicio que es súper importante. Pero Ujú. básicamente es eso, es lograr conectar, lograr sentir qué es lo que te pasa, intentar entender qué te está pasando y, y conectar con eso. Si uno logra conectar con quién es y con qué le pasa, es un trabajo Bueno, enorme y no es como muy grande llegar. Pero a lo que voy es, pone bien en letras grandes, es un trabajo, sí. pero sin Es duda, un pero trabajo, lleva un tiempo, es un proceso, a veces no estamos, eh, iba de cambiando. hecho,
generalmente conectar con los procesos que llevan un tiempo, uno quiere el resultado y creo que esto se trata la vida, de ir andando, caminando la vida y eso mismo es un proceso, lo que vamos El tema es que es en todo, transitando. pero es en Ujú. todo, Sumi, porque si uno solo habla de en el, no solo en la meditación, o sea, vos tenés que comer bien todos los días, no es que tenés que comer bien, cuando comas bien 2 días, un fin de semana, no haces nada. Tu cuerpo constantemente se está nutriendo. Si vos descansas mal todos los días, es lo mismo. Si vos no haces actividad física nunca, con que salgas a correr un día, no vas a llegar a cumplir ningún objetivo saludable, pero no saludable solo desde lo físico, también desde lo mental. Y también es estos planteos de los que hablábamos. Hoy por hoy hay otro concepto de la salud, hay otro concepto de nos permitimos plantearnos y preguntarnos diferentes cosas. Entonces, frente a eso, Llegaba, vos decías, en función de lo que te transmite ese día la sí, persona, por ahí apuntas a un área y yo digo, porque por ejemplo, nos fuimos, nos fuimos. Sí, Solmi, lo que vos decís es lo siguiente. Yo cuando veo un que paciente, por no ejemplo, que necesariamente, si un paciente está con una cuestión que tiene que ver con, no sé, lo digestivo, por el hígado, etcétera, vos ahí podés dar orientaciones que tengan que ver con la alimentación, pero no le das todo el listado. Y además acá es gimnasia, que sí, le podés hablar de esto, pero apuntalar y desde ahí también ya la persona, si hace ese acto consciente y comienza, empieza a mirarse a sí mismo, porque tal tiene cual. que estar ahí conectado, porque que sí, que no, que está comiendo, si lo disfruta, cómo está combinando, etcétera, ¿no? Y entonces ahí es todo un proceso de interiorización. Y entonces a veces no tenemos que empezar por todo junto, sino que es por donde estoy haciendo, estoy mostrando, mi cuerpo me está diciendo el malestar y apuntar a eso y que ya es un camino de ir hacia adentro. Claro, sería de esta forma. Un paciente que yo veo, si yo evalúo 5 pacientes con dolor lumbar, los 5 no van a ser la misma causa, los 5 no van a tener el mismo tratamiento. ¿Por qué? Porque en algunos casos puede ser secundario a una disfunción mecánica, lo cual se tiene que resolver esa disfunción. Puede estar vinculado a un proceso de inflamación intestinal crónica, en lo cual en ese caso el tratamiento y el abordaje tienen que ser totalmente distinto, porque no es una cuestión mecánica lo que le está pasando, lo que le está pasando es que tiene una flora intestinal que genera mucha inflamación, que eso libera sustancias proinflamatorias y que eso aumentan mecánicamente la predisposición a tener dolores. También puede estar vinculado a una situación emocional, también puede estar vinculado a una cuestión energética que está más asociada a la acupuntura. Claramente todos somos distintos, y esto es lo que hablaba antes. Nosotros en medicina Mm. cuando vemos paper, cuando vemos trabajos, cuando vemos metaanálisis, que son trabajos enormes, que se ven miles de pacientes, cuando nosotros vamos al médico, nosotros no queremos ser una estadística, nosotros no queremos ser uno de miles, nosotros queremos que nos escuchen porque tenemos nuestra historia, porque nos pasan nuestras cosas, tenemos nuestros quilombos y tenemos nuestros aciertos. Entonces yo lo que planteo es esto, no todo es para todos, sí, sin duda todos tenemos que dormir bien, todos tenemos que comer bien, todos tenemos que meditar, todos tenemos que hacer actividad física, todos tenemos que tener conciencia social, pero bueno, no podemos todos hacer todo. Sin ninguna duda, en diferentes momentos de la vida vamos teniendo alteraciones en algunas de esas estructuras, en algunas de esas cosas que es donde uno tiene que dar mayor hincapié, porque bueno, no es fácil hacer todo el tiempo. Y cuando el cuerpo habla, lo más importante es esto de poder escucharlo y poder interpretar, bueno, qué nos está pasando, hacia dónde nos está pasando y por qué nos está pasando. No es que yo tenga la forma, pero sí, sin duda en la medida en que más te vas formando vas teniendo más herramientas y más vas Bueno, entendiendo. lo que vas aprendiendo, porque creo que eso es un aprendizaje, una construcción interior, es teniendo esa escucha empática, esa Sí, conexión con el totalmente, otro. Y que eso totalmente. es algo de lo que estamos hablando de justamente cómo nos conectamos con uno mismo y también con el otro, ¿no? Y escuchar al otro, ¿no? Porque el síntoma y predeterminadamente estamos bajando línea de algún concepto o lo que fuere, sino esa conexión, que por ahí vos lo vivencias desde mi área, que es, bueno, me conecto a tu corazón, a mi corazón, aunque no lo esté diciendo, pero es esto, como el ser me está transmitiendo su padecer, ¿sí? Y después evaluamos inconsciente, etcétera. Me gustaría que digas cómo es que ahora va cambiando la conexión eso,
o modificando los umbrales de dolor. Esto del Ah, bueno, contexto. sí. Dentro de lo que es dolor, es muy importante lo que se llama contexto. ¿Qué significa el contexto? El contexto es qué cosas nos pasan en diferentes planos que pueden aumentar nuestra sensibilidad al dolor. Yo siempre lo que le explico al paciente es, el dolor es como si fuera un balde con agua que se desborda. Cuando el balde se desborda de agua, nos aparece el dolor. Cuando nosotros no tenemos dolor, no significa que el balde está vacío. Significa que la cantidad de agua que tiene es la suficiente para no desbordarse. Ahora, ¿qué Mm. cosas hacen que ese balde vaya teniendo más o menos cantidad de agua? Bueno, las emociones son una cosa. Las emociones lo que hacen es agregar más agua cuando estamos más desbordados. Entonces voy a hacer un gesto chiquitito como tirar a la basura o moverme en el sillón y en realidad no hay una asociación entre lo que nos pasó a nivel mecánico y el dolor que tenemos. Y de la misma forma que ese balde de agua lo vamos llenando cuando nos desbordamos emocionalmente, cuando vamos resolviendo esas situaciones emocionales, lo vamos vaciando. Y esto es un poquito lo que se llama efecto nocebo y efecto placebo. Todos sabemos lo que es un efecto placebo, es decir, yo tomo agua, le dan a dos grupos de pacientes, una medicación y al otro le dan una medicación que no tiene ningún fármaco, entonces le dan almidón con forma de pastilla y le dicen, esta pastilla vos te va a sacar el problema que tenés. A los dos pacientes le dicen lo mismo y tanto los que tienen medicación como los que no tienen medicación mejoran en un porcentaje, un 20, un 30, un 40%. De la misma forma que sabemos que está el efecto placebo, también hay algo que se llama efecto nocebo. ¿Qué significa? Cuando vos le das a un paciente una información errónea, cuando vos lo tratás mal, el mismo efecto que podés generar bueno, también lo podés generar malo. Es decir, vos le podés aumentar el dolor, lo podés dejar más preocupado. Y yo tengo un montón de pacientes que vienen recontra angustiados porque tuvieron una consulta o porque País, ¿qué pasó? Te perdí la conexión, Julián. cuenta. Ahí, se me había cortado a mí. Bueno, y eso es... No, no, a mí me estaban llamando. Eso es lo que... Me avisás si faltan 5 o 6 así Y minutos yo así. creo que ya estamos en 5, 6, son y 25 son míos. No tengo ni idea ahora. No, porque me estaba acordando ahora que por ahí voy a dar pequeños ejemplos, me das 2, 3 minutos, y de sintomatología emocional que la manifestó el cuerpo con algunas pacientes. Dije algunas porque justamente son mujeres. Em, el dolor en el cuerpo, el dolor masivo corporal, el peso, ¿m? Y este ser humano maravilloso, que es esta paciente, viene transitando, entrando en cuarentena con un duelo de la muerte del padre. Y ya venía con sus manifestaciones de el cuerpo pesado y con mucho dolor en el cuerpo. Se han intensificado ahora, pero duelando en cuarentena, sacando todas las cosas de todos sus ancestros de una casa donde vivían los padres, los abuelos, etcétera. Entonces lo que estuvimos viendo, que ella decía, me pesa este cuerpo de vieja. Y era la construcción de un cuerpo del dolor, como dice Cartol, el cuerpo emocional del dolor, que ya no estaba instalada, conectada con su propio espacio corporal, sino con el peso de toda la carga transgeneracional, que es el lugar en el que se había ubicado dentro de esa familia. Trabajando esto, fue liberando, ¿sí? Todas cuestiones transgeneracionales, ancestrales, e ir sacando el peso de las cosas que tiene esa casa de tantas generaciones, descatetizando esa energía que tenía que ver con los ancestros y ella poder movilizar su cuerpo de otra manera. Sí, otro de las, bueno, son varias, que han tenido problemas de no menstruar en cuarentena. Y entonces, una de ellas
creyendo hasta que podía estar embarazada, o sea, todo lo que empieza el interjuego y donde se abre todo el campo de qué posibilidades, qué es esto. Y entonces, antes de ir a la consulta ginecológica, por si no estaba embarazada, entonces, como no estaba embarazada, tendría que tener un problema hormonal. Cuando hicimos el registro de cómo empezó esta cuarentena, qué había activado en ella, qué mecanismo de control, de miedo al afuera y miedo a la enfermedad y a contagiarse, etcétera, cómo ese útero quedó tan rigidizado que una manera de controlar el no perder, una pérdida porque si podía enfermarse o por lo que fuere, hacía que nos menstruara. Cuando hicimos limpieza del útero, bueno, es un ejercicio que hacemos de introspección, menstruó a los 2 días, ¿no? Entonces, digo por situaciones de cómo este periodo las han convocado, nos convocan y hacemos manifestaciones que tienen que ver con cuestiones que ya traíamos, pero se intensifican nuestros hábitos psicoemocionales y entonces aparecen con la situación que hemos estado. Se cortó, dice, pero a mí ya se me cortó antes, no sé si se les cortó ahora a ellos. No, ¿Vos me no, estás yo escuchando, creo que no. Julián? Yo te escucho, Sol. Eh, Así que bueno, era como que me había estado acordando estos días, digo, ¿quiénes hicieron síntomas en el cuerpo directamente a causa de lo que se está viviendo ahora y cómo el campo emocional se manifestó en el cuerpo? Bueno, creo que no nos queda mucho. No, Sol, Bueno, ya creo que hay otro, estamos. una lumbalgia, cortito, una lumbalgia que la cuarentena tapaba a una situación de dependencia en un vínculo y ante un día específico, en una situación específica con esa persona, esta paciente está agachada limpiando el baño y se activa la lumbalgia. Lo que estoy nombrando para estar transmitiéndolo. Y entonces se activó que una información arquetípica de sometimiento, de servidumbre, de no respetarse a sí misma, de no poner límites, pero que ya traía. Y entonces esa situación hizo eclosión y en la lumbalgia, cuando me acuerdo que en la sesión decía, no sé, hoy me duele la cintura, pero no creo que no tiene nada que ver. Cuando nada que ver, fuimos a todo este otro camino que tenía mucho que ver, ¿sí? Bueno, ya nos queda nada entonces Sí, de Sol, tiempo. nada, minutos. Bueno, Así que bueno, nada, eso. ¿querés cerrar con algo, Juli? No, Yo Silmi, te dejo diciéndole, ese. por ejemplo, diciéndoles de la importancia que así sea 1 minuto de respiración consciente diario, ya va trayendo el hábito de una conexión en estado de presencia con uno mismo. Como la técnica básica de estar conectados con cómo inhalo y cómo exhalo y estar ahí, presentes. Y en esto de qué me está rodeando y qué estoy sintiendo. Julián, mil gracias. ¿Qué querés eh, transmitirles no, a Zulmi, todos a los mí que lo que nos me gustaría acompañaron hoy? es un poquito esto, ¿no? De poder conectar con uno. También tiene que ver con lo que vos decís. La meditación es una forma y poder entendernos y darnos ese lugar de ver lo que nos pasa, de entender lo que nos pasa y aceptarlo, ¿sí? Yo creo que por lo menos es lo que estoy intentando hacer en esta etapa, ¿sí? Así que bueno, Ujú. nada, eso. Bueno, entonces a todos, como estamos hoy ahora reunidos, es eso, es estar tomando un tiempo para estar con uno mismo, porque la idea de esta charla fue eso también, que podemos darnos un tiempo de estar en escucha, sí, nos estuvieron escuchando a nosotros, pero se estuvieron moviendo cosas internas seguramente, entonces es esto, de ir adentro, de escucharnos, de sentirnos, respetarnos, para poder seguir avanzando de la manera más saludable, con propósito, con un sentido de vida. ¿Sí? Julián, como siempre, Sí. mi abrazo de amor. Ay, me dicen, quedas 26 segundos. Así que mi abrazo de luz y de amor a vos, muchas gracias, y a todos los que estuvieron hoy acá. ¿Sí? Gracias, Bueno, gracias, Zulmi, muchas gracias. gracias. Gracias.